Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Javier se quedó inmóvil en la oscura habitación, iluminada solo por la tenue luz de una vieja lámpara de aceite que proyectaba sombras en las paredes descascaradas. La habitación estaba impregnada de un olor sofocante a humedad y licor barato. En una mano sostenía una botella de licor medio vacía y con la otra sujetaba con fuerza una vieja fotografía. En la imagen, Clara, su exesposa, abrazaba a su hijo menor, Diego, con una sonrisa suave que Javier había amado alguna vez. Pero ahora, esa imagen solo le traía más amargura. ¿Qué he hecho con mi vida?, murmuró Javier, con la voz quebrada por la embriaguez. Unas lágrimas raras rodaron por su rostro demacrado, reflejando el colapso de un hombre que una vez tuvo grandes ambiciones. El pasado lo invadió como una pesadilla. Javier había sido un ingeniero prometedor en una pequeña fábrica de la ciudad. Pero su ambición de hacerse rico lo llevó a olvidar el valor de la familia. Cuando la fábrica enfrentó dificultades financieras, él eligió dejarlo todo y seguir a Lucía, una mujer rica y atractiva. En ese momento, Javier pensó que había encontrado su oportunidad para cambiar su destino. Pero Lucía no era la compañera que él soñaba. Después de unos años juntos, ella comenzó a aprovecharse de él, usándolo como una herramienta para cumplir sus propios intereses, hasta que lo abandonó fríamente cuando ya no lo necesitaba. Lucía, murmuró Javier, con una sonrisa amarga al recordar el día en que ella desapareció con sus últimas pertenencias. En ese momento, Javier comprendió que no le quedaba nada. Sin dinero, sin carrera y, sobre todo, sin familia. El viento frío se colaba por una ventana rota, haciendo que las cortinas desgastadas temblaran. Javier se ajustó el abrigo, pero el frío en su corazón parecía imposible de disipar. Levantó la botella, dispuesto a tomar otro trago, pero su mano temblorosa hizo que se cayera al suelo. El líquido se esparció en el suelo, como su vida, caótica y sin sentido. La puerta de la habitación se abrió de repente, sobresaltando a Javier. Era su vecino, don Roberto, un hombre mayor de barba canosa y mirada severa. Javier, ¿otra vez bebiendo? ¿Acaso no piensas en rehacer tu vida?, dijo Roberto al entrar, con un tono mezcla de frustración y compasión. Javier soltó una risa seca, sin molestarse en responder. Roberto miró alrededor de la habitación y su mirada se detuvo en la foto de Clara sobre la mesa. Suspiró. Clara no merecía lo que le hiciste. Destruiste su vida y la de tus hijos, dijo Roberto, sacudiendo la cabeza, sin ocultar su desprecio. Sabes, todos en el barrio todavía hablan de tu familia. Clara ha hecho todo lo posible para criar a 5 hijos sin un centavo tuyo. Javier quedó sin palabras. Las palabras de Roberto eran como un cuchillo que se hundía en su corazón. Habían pasado muchos años, pero cada vez que escuchaba mencionar a Clara y a sus hijos, el peso de la culpa volvía a oprimirlo. ¿Crees que no lo sé?, respondió Javier con un tono áspero y lleno de rabia. Sé que no fui un buen padre. Pero ya no puedo volver atrás. Todo está perdido. Roberto lo miró en silencio. Finalmente, dijo, tal vez tengas razón. Pero a veces, lo más importante no es regresar, sino tratar de enmendar. Cuando Roberto se fue, Javier se dejó caer en la silla. Miró la habitación destartalada que lo rodeaba y, de repente, sintió repulsión hacia sí mismo. Las imágenes de Clara y sus hijos volvieron a su mente, como una película que no dejaba de repetirse. Recordó el día que se fue. Clara había llorado, suplicándole que se quedara, pero Javier dio la espalda, sin mirar atrás. En ese momento, solo pensaba en la nueva vida que lo esperaba con Lucía, creyendo que merecía algo mejor. Pero ahora, Javier comprendía que el precio de su ambición egoísta era la soledad y el remordimiento. Clara, mis hijos, murmuró Javier, como si esos nombres pudieran traerle un poco de consuelo. Pero todo era un vacío desesperanzador. Afuera, la lluvia comenzó a caer, y el viento que se colaba por las rendijas de la ventana componía una melodía lúgubre. Javier se preguntó si, en algún lugar, Clara y sus hijos estaban bien, o si también sufrían las consecuencias de sus acciones. En su embriaguez, Javier soñó con su familia.
Vio a Clara empujando un carrito de madera bajo la lluvia fría, con manos delgadas y ojos llenos de preocupación. Vio a Mateo, su hijo mayor, sosteniendo un libro viejo con la portada rasgada, con una mirada triste tras ser humillado por su maestro. Vio a Sofía, la niña frágil, dejando de comer para que sus hermanos menores pudieran hacerlo. Andrés, Isabel y Diego. Cada uno de sus hijos apareció en su mente como un recordatorio ineludible. Al despertar, Javier se encontró en el suelo, con la botella vacía a su lado. La luz débil que entraba por la ventana indicaba el inicio de un nuevo día, pero para él nada había cambiado. Se levantó, miró su rostro envejecido y cansado reflejado en un espejo roto, y se preguntó si aún tendría el valor para enfrentarse a aquellos a quienes había abandonado. En contraste con la soledad y decadencia de Javier, Clara se esforzaba en una casa deteriorada en las afueras de la ciudad. La lluvia torrencial no cesaba, y el agua se filtraba por el techo de tejas podridas, goteando en el frío suelo. Clara, encorvada, empujaba un carrito de madera cargado con leña húmeda, con las manos entumecidas por el frío. Su rostro demacrado y sus ojos con ojeras profundas reflejaban un cansancio prolongado, pero no había señales de rendición. «Mamá, descanse un poco». «Déjeme empujar el carrito», dijo Mateo, su hijo mayor, acercándose para tomar las asas del carrito. Las manos callosas del joven, acostumbradas al trabajo pesado, mostraban su sacrificio. Clara negó con la cabeza, intentando sonreír. «No te preocupes, hijo. Estoy acostumbrada. Ve a casa a ver cómo están tus hermanos». Mateo apretó los labios, con los ojos llenos de impotencia. Sabía que su madre estaba agotada, pero seguía mostrando fortaleza por el bien de sus hijos. Mateo también entendía que, desde que su padre se había ido, su madre se había convertido en el único sostén de la familia. En la destartalada casa, Sofía estaba intentando encender el fuego con unas ramas pequeñas que Andrés había traído. El humo se elevaba, haciéndola toser, pero ella seguía con paciencia. Isabel, sentada en una esquina de la cama, abrazaba con fuerza a una vieja muñeca desgastada, con los ojos llenos de lágrimas. «Mateo y mamá están tardando mucho», susurró Isabel. Diego, el más pequeño, no dijo nada, ocupado recogiendo pedazos de papel de cajas viejas para avivar el fuego cuando se acabara la leña. Andrés entró con un puñado de ramas, con el rostro lleno de barro. Bajó la cabeza, evitando la mirada de Sofía. «¿Fuiste al bosque otra vez?», preguntó Sofía, con tono de reproche. «Sabes que pueden golpearte». Andrés apretó las ramas con fuerza, con la voz ahogada. «Si no traigo leña, ¿cómo vamos a cocinar?». Sofía no respondió. La casa quedó en silencio. El sonido de la lluvia golpeando el techo recordaba la dureza de la vida. Clara llegó a casa, empapada de pies a cabeza. Mateo la seguía, igual de mojado. Puso el montón de leña en un rincón de la cocina, respirando con dificultad. Mirando alrededor, Clara se mordió los labios para contener las lágrimas. «Sofía, ¿has preparado algo?». «Sí, mamá. Estoy haciendo un poco de sopa, pero hay tan poco arroz que está muy aguada». Clara asintió. Abrió un viejo armario, buscando un poco de sal que quedaba, y se acercó a Isabel, acariciando su cabello. «¿Tienes hambre, Isabel?». Isabel asintió levemente, con los ojos llenos de lágrimas. Clara la abrazó con fuerza, con la voz entrecortada. «Aguanta un poquito más, hija, la sopa ya casi está lista». Mateo se dejó caer al suelo, mirando a su madre y a sus hermanos. Cerró los puños con fuerza, sintiendo como un fuego de ira crecía en su interior. Ira hacia su padre por haber abandonado a la familia, ira hacia sí mismo por no ser lo suficientemente mayor para ayudar a su madre. «Mamá, voy a dejar la escuela y trabajar a partir de mañana», dijo Mateo de repente. Clara se sobresaltó, girando hacia su hijo. «No. Tienes que seguir estudiando. Es la única manera de que cambies tu vida. Pero tú no puedes con todo». «No puedo quedarme sentado viendo cómo sufres», replicó Mateo con los ojos llenos de lágrimas. Clara guardó silencio. Sabía que su hijo tenía razón,
pero no quería que sus hijos sacrificaran su futuro por las dificultades del presente. Resiste un poco más, Mateo. Cuando ya no pueda más, te lo diré. Pero ahora debes seguir estudiando. Mateo bajó la cabeza, escondiendo su frustración y su dolor. Esa noche, la familia se fue a dormir bajo un frío intenso. Clara no lograba conciliar el sueño. Miró a sus hijos, acurrucados bajo las mantas delgadas, y sintió que el corazón se le partía. Recordó los días en que Javier aún estaba en casa. Aunque eran pobres, al menos no estaba sola enfrentando la lucha por sobrevivir. Ahora, todo recaía sobre sus hombros frágiles. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y las sombras de los árboles se movían, creando formas extrañas en las paredes. Pero nada era más aterrador que la preocupación por el sustento del día siguiente. A la mañana siguiente, cuando Clara estaba a punto de salir al mercado a buscar trabajo, se encontró con doña Carmen, su vecina. Clara, dicen que Javier está viviendo en el barrio viejo cerca de la estación de tren, soltó doña Carmen con una mirada curiosa. Clara se detuvo en seco. La noticia de Javier fue como una puñalada en el corazón. Pero mantuvo la compostura, asintió y siguió caminando. No pienses más en eso. Un hombre como él no merece ser mencionado, dijo Mateo con firmeza, habiendo escuchado la conversación. Clara no respondió, solo apretó con fuerza el pañuelo que llevaba alrededor del cuello. Sabía que su hijo tenía razón, pero algo en su interior seguía doliendo. No necesitaba que Javier regresara, pero al pensar en sus hijos creciendo sin un padre, su corazón se encogía. Javier estaba sentado en silencio junto a una ventana cubierta de polvo, con la mirada vacía hacia el cielo gris. La tenue luz de la pequeña calle iluminaba su rostro demacrado, destacando las arrugas marcadas por los años y la culpa. En su mano aún tenía la vieja fotografía de Clara y sus hijos, con las esquinas desgastadas por haberla apretado demasiadas veces. Suspiró, dejando caer la foto sobre la mesa. Su mano temblorosa se extendió hacia la botella de licor, pero se detuvo. Javier se odiaba a sí mismo. El alcohol ya no lo ayudaba a olvidar el pasado, solo lo hundía más. Seguramente ya me han olvidado, murmuró Javier, con la voz quebrada en la fría habitación. Pero, en el fondo, Javier sabía que la verdad no era tan simple. Aunque intentara engañarse diciéndose que todo había quedado atrás, los recuerdos de Clara y sus hijos siempre estaban presentes, atormentándolo cada noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada decepcionada de Clara, las imágenes de sus hijos hambrientos y congelados en una casa pobre. Nunca debí haberme ido, susurró con la voz apagada. Afuera, las gotas de lluvia golpeaban con fuerza el suelo. El sonido de la lluvia era como una maldición interminable, marcando un ritmo constante sobre el techo desvencijado. Javier se envolvió más en su viejo suéter, tratando de ahuyentar el frío que calaba hasta los huesos. La puerta chirrió de repente. Javier se sobresaltó y miró hacia atrás. Era don Roberto, el único vecino que de vez en cuando pasaba a verlo. Llevaba en las manos un abrigo viejo. Javier, con este frío, ponte esto, dijo Roberto, dejando el abrigo sobre la silla, con una mirada mezcla de compasión y reproche. Javier miró el abrigo y luego a Roberto, sin decir nada. Roberto suspiró y miró alrededor de la desordenada habitación. No puedes seguir viviendo así. Tienes que hacer algo, al menos intentar arreglar lo que has hecho. Javier soltó una risa seca. ¿Arreglar? ¿Cómo se supone que lo haga? Clara nunca me perdonará. Mis hijos ni siquiera querrán verme. Roberto guardó silencio, y luego respondió lentamente, tal vez tengas razón. Pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Dicho esto, Roberto se dio la vuelta y salió, dejando a Javier con sus pensamientos cada vez más oscuros. Javier permaneció sentado, con la mirada fija en un punto vacío. Las palabras de Roberto resonaban en su mente. De repente, Javier recordó los primeros días después de haber abandonado a su familia. Lucía le había prometido una vida de lujo y comodidades. Pero la realidad fue muy distinta. Lucía era fría, calculadora, y Javier solo era una herramienta para sus fines. Cuando ella lo dejó, Javier no tenía nada,
salvo sus manos vacías. Ahora no tengo a nadie, no tengo nada, murmuró Javier. La idea de su familia lo perseguía cada vez más. Mientras tanto, en la pequeña casa de Clara, Mateo regresaba después de un día agotador trabajando en un hotel. Su camisa estaba cubierta de suciedad y sus ojos mostraban el cansancio. Clara lo miró y sintió un nudo en el corazón. «Come algo, Mateo», dijo Clara, ofreciéndole un tazón de sopa aguada. Mateo lo aceptó, asintiendo, pero no pudo comer. «Mamá, en el hotel me tratan muy mal. Saben que soy pobre, me siento humillado», dijo Mateo con la voz quebrada. Clara colocó una mano sobre el hombro de su hijo, con una voz suave pero firme. «¿Recuerdas lo que te dije? Ser pobre no es un pecado. Mientras no pierdas tu dignidad, nadie tiene derecho a menospreciarte». Mateo apretó los puños. Sabía que su madre tenía razón, pero aún se sentía avergonzado. En la esquina de la habitación, Sofía acababa de regresar de su turno nocturno en un pequeño hospital. Se sentó junto al fuego, frotándose las manos agrietadas. Andrés estaba concentrado reparando una vieja computadora, el bien más preciado de la familia y su única herramienta para perseguir su sueño de emprender. Isabel cosía un abrigo desgastado con cuidado, mientras Diego contaba las monedas que había conseguido recolectando botellas vacías. Clara miró a sus hijos, con el corazón lleno de compasión. Sabía que habían crecido en medio de la pobreza, soportando las habladurías de los vecinos. Pero nunca había permitido que se rindieran ante las dificultades. De repente, se escuchó un golpe en la puerta. Clara fue a abrir. Era doña Carmen, con una mirada curiosa. «Clara, escuché que Javier sigue vivo». «Dicen que está cerca de la estación de tren», dijo doña Carmen con ligereza, pero sus palabras cayeron como un puñal en el corazón de Clara. Clara se quedó paralizada, pero rápidamente recuperó la compostura. «Eso ya no tiene nada que ver conmigo». Doña Carmen se encogió de hombros y se dio la vuelta. Sin embargo, esas palabras fueron como una piedra lanzada a un lago tranquilo, haciendo que el corazón de Clara se llenara de emociones revueltas. Esa noche, Clara no pudo dormir. Los recuerdos de Javier volvieron a su mente. La imagen de aquel hombre que alguna vez fue su apoyo, el padre de sus hijos, ahora no era más que una sombra borrosa. «¿Todavía se acuerda de sus hijos?», se preguntó Clara, para luego negar con la cabeza. «No, él eligió abandonarnos». Javier estaba sentado en silencio junto a una vieja mesa de madera, con la mirada cansada perdida en el vacío. Sobre la mesa, la fotografía familiar de antaño seguía ahí, junto a una botella de licor barato ya vacía. Javier suspiró, con el alma pesada. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo claramente las profundas arrugas marcadas en su piel seca y áspera. Las noches de insomnio se sucedían una tras otra. Javier solía soñar con Clara, con sus pequeños hijos que solían aferrarse a él y llamarlo papá con voces alegres. Pero en esos sueños, sus rostros aparecían borrosos, sus ojos llenos de reproches. Despertaba sobresaltado, con la espalda empapada de sudor. Cada vez que volvía a la realidad, Javier sentía como si escapara de una pesadilla, pero la verdad era aún más cruel que cualquier sueño. De repente, un golpe en la puerta rompió el silencio. Javier se sobresaltó y se levantó lentamente. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de mediana edad, de rostro marcado por las dificultades. «Javier, soy Martín». «¿Todavía me recuerdas?», preguntó el hombre, con una voz grave. Javier entrecerró los ojos, intentando reconocerlo, pero negó con la cabeza. «No, no lo recuerdo». «¿Quién es usted?». Martín esbozó una sonrisa amarga. «Trabajamos juntos en la carpintería. Escuché que te mudaste por aquí y decidí pasar a verte». Javier asintió levemente y lo invitó a pasar. La pequeña habitación se sintió aún más estrecha con la presencia de otro hombre. Martín miró a su alrededor, con una expresión de ligera incomodidad. «¿Así vives ahora?», preguntó Martín, con una voz suave pero con un matiz de lástima que no pudo ocultar. Javier se encogió de hombros. «¿Qué otra opción tengo?».
Martín guardó silencio durante unos momentos antes de hablar lentamente. Me encontré con Clara algunas veces en el mercado. Sigue siendo tan fuerte como siempre. Javier se detuvo, sintiendo como su corazón se encogía. El nombre de Clara, pronunciado por alguien más, siempre le causaba un dolor insoportable. Quiso preguntar más, pero se contuvo. Martín se levantó para irse. Antes de salir, se detuvo en la puerta y dijo: Javier, todos cometemos errores. Pero nadie te impide corregirlos. No dejes que sea demasiado tarde. La puerta se cerró, dejando a Javier con un torbellino de pensamientos. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo antes de volver lentamente a la mesa, con la mirada fija en la vieja foto familiar. Mientras tanto, en la pequeña casa de Clara, Mateo se sentaba cansado junto a un viejo escritorio. Bajo la tenue luz amarilla de una lámpara, leía con atención un libro antiguo, con páginas amarillentas por el tiempo. Clara se acercó silenciosamente y colocó una mano sobre su hombro. Mateo, ya es tarde. Ve a descansar. Mateo levantó la vista, con los ojos aún cansados pero llenos de determinación. Quiero estudiar un poco más, mamá. No quiero pasar mi vida haciendo trabajos físicos. Clara sonrió con tristeza. Entendía el deseo de su hijo, pero también veía las callosidades en sus manos por el exceso de trabajo. La salud es más importante, hijo. No te esfuerces demasiado. Mateo asintió levemente, pero su corazón seguía cargado de pesadumbre. Recordó las miradas despectivas de los clientes ricos en el hotel. Las palabras de burla y desprecio resonaban constantemente en su mente. En una esquina de la habitación, Andrés seguía trabajando en reparar una vieja computadora. Sus manos estaban manchadas de aceite y grasa, y sus ojos estaban fijos en la pantalla. ¿No vas a dormir, Andrés?, preguntó Isabel tímidamente. Tengo que terminar esto. Mañana debo entregar el plan a don Luis. Si el proyecto es bueno, podría conseguir inversión para abrir una pequeña empresa, respondió Andrés con esperanza en la voz. Isabel sonrió ampliamente, con los ojos brillantes. Estoy segura de que lo lograrás. Clara observaba en silencio desde un rincón, mirando a sus hijos. Aunque la vida seguía siendo difícil, sentía un orgullo inmenso por su esfuerzo incansable. Sofía llegó del hospital con el rostro agotado. Dejó su bolso sobre la mesa y suspiró profundamente. Mamá, hoy volvieron a recortar las horas en el hospital. El sueldo no alcanzará para cubrir todo, dijo con frustración. Clara suspiró también, sin responder. Sabía que la vida era cada vez más dura, pero no podía permitirse caer. Diego entró en silencio, llevando algunas botellas de plástico y latas vacías. Las colocó en una esquina de la casa, evitando la mirada de su madre. Clara lo vio y sintió como su corazón se encogía. Diego, ¿por qué haces esto? Diego bajó la cabeza y susurró, solo quiero ayudarte, mamá. Clara lo abrazó con fuerza, dejando que unas lágrimas silenciosas rodaran por sus mejillas. Cuando la noche cayó, todos en la casa se sumieron en el sueño. Todos, excepto Clara. Permanecía despierta, pensando en Javier, el hombre que alguna vez fue su esposo y el padre de sus hijos. ¿Alguna vez pensaría en ellos? ¿O los habría olvidado por completo? En la fría oscuridad, Clara susurró suavemente, no importa qué pase, no dejaré que mis hijos caigan. Javier caminaba lentamente por la vieja calle, sus pies cansados arrastrándose con cada paso. La luz amarillenta de los faroles iluminaba los adoquines oscuros por la lluvia. Se subió el cuello del abrigo raído, pero no pudo detener el viento frío que se colaba hasta los huesos. Las casas viejas y silenciosas a su alrededor reflejaban su propia vida, desgastadas y frías. Las risas y conversaciones provenientes de un pequeño bar al borde del camino lo hicieron detenerse. Miró a través de una ventana empañada y vio a varios hombres de mediana edad reunidos, levantando sus copas y conversando. Javier sintió una punzada de amargura al darse cuenta de que alguna vez tuvo amigos como ellos, noches felices como esas. Ahora, todo era un recuerdo lejano. Con el corazón pesado, se alejó, murmurando, nadie me necesita ya.
Sus pasos lo llevaron hasta un pequeño parque cerca de la estación de tren, un lugar donde solía llevar a sus hijos a jugar los fines de semana. El viejo banco de piedra seguía ahí, cubierto de musgo verde. Javier se sentó, con la mirada perdida en la distancia. Recordó a Mateo, su hijo mayor, aferrándose a él, pidiéndole que le enseñara a andar en bicicleta. Recordó a Sofía, con sus grandes ojos brillantes, sentada en su regazo escuchando historias. Pensó en Andrés, testarudo pero siempre buscando llamar la atención de su padre. Isabel, la pequeña que no soltaba su mano. Y Diego, el menor, siempre corriendo hacia él y llamándolo papá con su vocecita entrecortada. Ahora, Javier no sabía nada de ellos. Pensar en eso le arrancó una risa seca. Quizás ya me hayan olvidado. El sonido de pasos sobre el césped húmedo hizo que Javier se sobresaltara. Un hombre desconocido se acercó, con un rostro marcado por las dificultades y una bolsa de papel en la mano. ¿También duerme aquí afuera?, preguntó el hombre, con una voz grave. Javier asintió. Es solo que no quiero volver a casa. El hombre se sentó en el banco, abrió la bolsa de papel y sacó un pedazo de pan duro. Me llamo Ernesto. Antes era mecánico, pero mi empresa quebró. Ahora ando de un lado a otro. Javier lo miró, respondiendo con amargura, yo tenía una familia, pero lo perdí todo por mi propia culpa. Ernesto masticó en silencio el pan seco. Tras un rato, habló despacio, todos cometemos errores. Pero no todos tienen el valor de corregirlos. Javier agachó la cabeza, con el corazón pesado. Aquellas palabras simples eran como un cuchillo clavado en su alma. Mientras tanto, en la pequeña casa de Clara, Mateo estaba sentado pensativo junto a la vieja mesa de madera. Había decidido abandonar la escuela para trabajar a tiempo completo en el hotel. Aunque sabía que su madre se entristecería, no podía soportar verla sufrir más. ¿Qué piensas hacer, Mateo?, preguntó Clara, con voz cansada. Mateo apretó los puños. Voy a pedir más horas en el hotel. No puedo permitir que sigas llevando toda la carga sola. Clara negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Todavía eres joven, tienes un futuro por delante. No quiero que sacrifiques tus sueños por nuestra situación. Mamá, no quiero verte agotada nunca más. La voz de Mateo sonaba decidida. Clara abrazó a su hijo, dejando que las lágrimas cayeran sobre su hombro. Sofía, que estaba en una esquina de la habitación, volteó el rostro, incapaz de ocultar su tristeza. Mientras tanto, Andrés estaba sentado frente a la vieja computadora, con los ojos fijos en la pantalla. Las líneas de código llenas de errores lo tenían al borde de la frustración. ¿Se volvió a dañar?, preguntó Diego tímidamente. Andrés suspiró. No lo sé. Si no lo arreglo, mi proyecto de emprendimiento fracasará. Diego no dijo nada, simplemente dejó un vaso de agua junto a su hermano y se fue en silencio. Andrés lo miró, sintiendo una ola de impotencia. En otro rincón, Isabel estaba cosiendo un viejo suéter. Sus manos pequeñas temblaban por el frío, pero ella seguía con paciencia. Sofía miró a su hermana menor, con el corazón apretado. Mamá, ¿y si pido más turnos en el hospital? Podría trabajar más de noche. Clara negó rápidamente con la cabeza. No, Sofía. Tu salud es más importante. No quiero que te esfuerces más de lo necesario. La casa cayó en un silencio pesado. Cada uno llevaba sus propias preocupaciones, pero nadie se atrevía a quejarse. A altas horas de la noche, Clara se sentó sola junto al fuego, con la mirada perdida en la distancia. Recordó los días felices junto a Javier. Aunque eran pobres, la casa estaba llena de risas. Ahora, solo quedaba un silencio abrumador. Apretó sus manos delgadas y ásperas, y se prometió, no importa lo que pase, tengo que mantenerme firme. Por mis hijos. A medianoche, Javier estaba acurrucado junto a la ventana, observando en silencio cómo las gotas de lluvia golpeaban el pavimento frío. La tenue luz de la calle iluminaba su rostro arrugado y cansado. En la habitación vacía, solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj, acompañado por el silbido del viento que se colaba por la ventana rota.
Javier se estremeció. Nunca antes había sentido un vacío tan profundo. Su mano temblorosa alcanzó la vieja foto de familia, y con sus dedos recorrió lentamente los rostros familiares. Clara estaba en el centro, con una sonrisa suave que parecía disipar cualquier cansancio. A su lado, estaban los niños, Mateo, Sofía, Andrés, Isabel y Diego, cada uno con ojos brillantes llenos de esperanza. Pero ahora, esos ojos solo vivían en su memoria. Una memoria que Javier había tratado de enterrar. Cerró los ojos, y la imagen del día que se fue apareció con claridad. Clara estaba allí, con los ojos enrojecidos pero sin suplicar. Simplemente abrazó a los niños, sin decir una palabra. Ese silencio ahora resonaba más fuerte en su mente que cualquier reproche. Javier se desplomó sobre la mesa, con los hombros temblando bajo el peso de su arrepentimiento. Había destruido a su familia por egoísmo y una ambición ciega. El sonido de golpes en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó lentamente y abrió. Era Ernesto, el hombre sin hogar que había conocido la noche anterior. ¿Otra vez bebiendo? Ernesto frunció el ceño al ver la botella vacía sobre la mesa. Javier no respondió, solo regresó a la habitación en silencio. Ernesto entró y le extendió una bolsa con pan. Come. Solo con la cabeza clara podrás pensar con claridad. Javier tomó la bolsa y asintió ligeramente. Ernesto se sentó, con una mirada seria. Estuve pensando en lo que me contaste anoche, sobre tu familia, dijo Ernesto lentamente. ¿Alguna vez pensaste en buscarlos? Javier soltó una risa amarga. ¿Para qué? ¿Para qué me miren con desprecio? Ernesto reflexionó. Quizás se enojen, quizás no te perdonen. Pero al menos inténtalo. Si no, vivirás con este remordimiento el resto de tu vida. Javier guardó silencio. Las palabras de Ernesto tocaron el miedo más profundo de su corazón. Temía enfrentarse a la verdad, temía ver la frialdad en los ojos de sus hijos. Ernesto se puso de pie y le dio una palmada en el hombro. Piénsalo bien. No lo dejes para cuando sea demasiado tarde. Después de que Ernesto se fue, Javier permaneció inmóvil. Las imágenes de Clara y sus hijos seguían apareciendo en su mente. Cerró los ojos e imaginó sus vidas ahora. Mateo probablemente ya era un hombre. Sofía podría haberse convertido en una joven mujer. Andrés, Isabel y Diego. ¿Cómo habrían crecido? Se preguntaba si estaban felices o si seguían luchando con dificultades. En la pequeña casa de Clara, Mateo entró rápidamente, empapado por la lluvia. Su rostro estaba sombrío. ¿Por qué no llevaste un impermeable? Clara corrió hacia él, secándole el cabello con una toalla. Mateo negó con la cabeza, con la mirada cansada. Se me olvidó. Mamá, dejé la escuela. Clara se quedó paralizada. Dejó caer la toalla y lo miró directamente a los ojos. ¿Qué dijiste? Mateo respiró hondo. Dejé la escuela. Voy a trabajar a tiempo completo en el hotel. No puedo seguir viendo cómo te esfuerzas sola. Clara sintió que el corazón se le rompía. Apretó sus manos, con la voz temblorosa. Mateo, ya te lo dije. La educación es la única forma de que salgas de la pobreza. ¿Crees que no lo sé?, respondió Mateo en voz alta, con un tono lleno de frustración. Pero no puedo seguir viendo cómo te desgastas día tras día. La casa quedó en silencio. Los hermanos de Mateo bajaron la cabeza en silencio. Sofía, de pie junto a la estufa, dejó caer lágrimas sobre sus manos. Andrés apretó los puños con fuerza, con los ojos llenos de frustración. No tienes que sacrificar tu futuro por mí, dijo Clara en voz baja, pero con determinación. Si alguien debe soportar esto, soy yo, no ustedes. Mateo bajó la cabeza, apretando los puños. Sabía que su madre tenía razón, pero su corazón seguía pesado. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin cesar. Diego salió en silencio por la puerta trasera y se dirigió al mercado nocturno donde la gente recogía latas vacías. Se inclinó para recoger cada lata de cerveza que encontraba, mientras sus pequeñas manos se tornaban moradas por el frío.
Un hombre mayor lo vio y se acercó. «Oye, niño, ¿qué haces deambulando a estas horas?» Diego se sobresaltó y abrazó su bolsa de latas con fuerza. «Solo, recojo algunas cosas». El hombre lo miró con ojos compasivos. «¿Cómo te llamas?» «Diego». El hombre suspiró. «Vuelve a casa, hace mucho frío». Diego bajó la cabeza y se alejó. Su pequeña figura se desvaneció en la lluvia. Dentro de la casa, Clara se sentó pensativa. Podía sentir el peso del cansancio acumulado en los hombros de sus hijos, pero no sabía qué más podía hacer. Sus ojos se dirigieron inconscientemente hacia una vieja fotografía sobre el estante, una foto familiar de tiempos mejores. «¿Dónde estás, Javier?», murmuró Clara, con la voz ronca. «A pesar de todo, desearía que vieras cómo han crecido tus hijos». Pasaron muchos años, y en una mañana gris, Javier se despertó en su habitación vacía, como todos los días. Una tenue luz entraba por la ventana, iluminando el polvo acumulado en los muebles viejos. Se levantó lentamente, mirando alrededor de la habitación. Justo entonces, el sonido de golpes en la puerta rompió el acostumbrado silencio. ¿El señor Javier? Un cartero estaba frente a la puerta, sosteniendo un sobre dorado y elegante. «Soy yo». Javier frunció el ceño mientras tomaba la carta, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Quién le enviaría algo tan lujoso? Cerró la puerta, examinando el sobre por todos lados en busca de pistas familiares. No había remitente, solo una inscripción en letras doradas: «Se invita cordialmente al señor Javier a la ceremonia de homenaje en el Hotel Grand Palace, el 15 de mayo a las 18 horas». Javier leyó la carta una y otra vez, con los ojos llenos de dudas. ¿Un error? ¿Quién me homenajearía a mí? Negó con la cabeza y soltó una risa amarga. Pero a pesar de sus sospechas, la curiosidad no dejaba de invadir su mente. Durante todo el día, no podía dejar de pensar en la carta. ¿Y si es una broma? Pero ya no tengo nada que perder. Cuando llegó el 15 de mayo, Javier se puso la mejor ropa que tenía, aunque su abrigo estaba gastado y sus zapatos parecían más apropiados para la basura. Se miró en el espejo, su rostro arrugado y sus ojos cansados reflejaban su incertidumbre. «Será la última vez que me permita albergar esperanzas tontas», se dijo a sí mismo, saliendo de su habitación con pasos pesados. El Hotel Grand Palace apareció ante él como un símbolo de lujo y esplendor, completamente diferente al mundo en el que vivía. Las puertas de cristal brillaban bajo las luces doradas. Autos de lujo llenaban la entrada, y los invitados vestidos con elegancia pasaban junto a él sin siquiera mirarlo. Javier se sintió fuera de lugar. Entró al gran vestíbulo, donde cuadros valiosos y lámparas de araña de cristal adornaban el espacio. Los recepcionistas lo miraron con una leve expresión de compasión al notar su ropa, pero mantuvieron la cortesía y lo guiaron al salón de eventos. «Por aquí, señor, la ceremonia está a punto de comenzar». Javier cruzó las grandes puertas, donde la luz brillante del escenario lo hizo entrecerrar los ojos. Mesas redondas decoradas con elegancia llenaban la sala, y los invitados conversaban animadamente en sus trajes impecables. Una sensación de inseguridad se apoderó de él. «No pertenezco a este lugar». Eligió un rincón apartado al final del salón y se sentó en silencio. Un camarero le ofreció una bebida, pero Javier solo negó con la cabeza. «¿Qué clase de broma es esta?», murmuró Javier, mirando a su alrededor con desconcierto. Antes de que pudiera pensar más, las luces del salón se apagaron, dejando solo el escenario iluminado. Una voz resonó por los altavoces: «Damas y caballeros, bienvenidos a esta ceremonia de homenaje a personas excepcionales que han contribuido al éxito de nuestra comunidad. Hoy, no solo celebramos logros, sino también sacrificios silenciosos detrás de ellos». Javier miró hacia el escenario, intentando reconocer a las personas que subían, pero las luces intensas le impedían ver claramente. Solo podía escuchar los aplausos que llenaban la sala. El presentador continuó: «Antes de presentar a nuestras personalidades destacadas, les invitamos a ver un breve video sobre su extraordinario viaje». La pantalla gigante se encendió, mostrando imágenes de varias personas. Javier observó con atención,
y su corazón se detuvo al ver un rostro familiar, Mateo, su hijo mayor. Mateo aparecía en el video con un elegante traje, de pie frente a un gran hotel con un letrero que decía Mateo International. «Mateo, ¿eres tú?», murmuró Javier, agarrando con fuerza los brazos de su silla. El video continuó, mostrando a Sofía en una sala de operaciones, con una mascarilla y gafas, bajo la leyenda, cirujana de renombre internacional. Andrés apareció a continuación, con los ojos brillantes, en una oficina moderna con el logotipo de una destacada empresa tecnológica detrás de él. Luego, Isabel desfilaba en una pasarela, rodeada de modelos vistiendo sus diseños. Finalmente, Diego aparecía en una conferencia de prensa, firmando un contrato con empresarios prominentes. Javier no podía articular palabra. Observó la pantalla, sintiendo una oleada de emociones. «Son mis hijos». Los aplausos llenaron el salón cuando el video terminó. El presentador regresó al escenario con una gran sonrisa. «Damas y caballeros, estas personas increíbles han alcanzado éxitos extraordinarios. Y hoy, quieren rendir homenaje a una mujer extraordinaria que sacrificó todo para criarlos, la señora Clara». Javier quedó paralizado. Cada emoción en su interior parecía explotar al darse cuenta de su ausencia en esa historia. Clara había sido quien crió a sus hijos, quien los convirtió en lo que eran, mientras él se hundía en su debilidad y arrepentimiento. Los aplausos retumbaban en todo el salón, pero Javier solo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el escenario, donde sus 5 hijos estaban de pie. Eran adultos, exitosos y radiantes bajo las luces del escenario. Javier apretó los brazos de su silla, invadido por una sensación de incredulidad. El presentador continuó. «Con ustedes, Mateo, fundador y director ejecutivo de la cadena internacional de hoteles Mateo International». Mateo avanzó al frente, con una sonrisa tranquila y segura, luciendo un elegante traje caro. Los ojos de Javier se fijaron en su hijo mayor. «Mateo, ya es tan grande», murmuró, sin poder creer lo que veía. A continuación, Sofía, cirujana líder en el ámbito médico, quien ha salvado miles de vidas alrededor del mundo. Sofía subió al escenario con un porte confiado, pero sus ojos irradiaban una dulzura que recordaba a Clara en sus años jóvenes. Javier sintió que su corazón se encogía. Andrés, fundador y director ejecutivo de una empresa pionera en inteligencia artificial. Andrés, el niño travieso de antaño, ahora era un empresario exitoso. Javier miró a su hijo con una mezcla de orgullo y remordimiento. Isabel, renombrada diseñadora de moda cuyas colecciones han desfilado en las principales pasarelas del mundo. Isabel avanzó con orgullo y elegancia. Javier, desconcertado, contempló cómo su hija, antes tímida y retraída, ahora era una mujer fuerte y segura de sí misma. Y por último, Diego, joven inversor financiero que ha liderado acuerdos millonarios y apoyado a cientos de empresas emergentes. Diego, el más pequeño, quien apenas estaba aprendiendo a caminar cuando Javier se fue, ahora era un hombre decidido y exitoso. Javier no pudo contener su emoción y sus ojos se llenaron de lágrimas. El presentador sonrió cálidamente. Estos logros no solo son resultado del esfuerzo individual, sino también gracias al sacrificio silencioso de una mujer extraordinaria. Una madre que los crió y educó sola. Por favor, un aplauso para honrar a la señora Clara. En ese momento, un gran retrato de Clara apareció en la pantalla. Era una imagen de ella sonriendo dulcemente, con ojos llenos de amor y fortaleza. Javier, incapaz de contenerse, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Mateo avanzó hacia el podio, y su voz resonó por todo el salón. Hoy estamos aquí gracias a nuestra madre, Clara, una mujer que sacrificó su vida para criarnos. Trabajó sin descanso, soportó todas las dificultades, sin una sola queja. Se detuvo, y su mirada se ensombreció. Nunca olvidaremos aquellos días de lluvia en los que empujaba un carrito de madera lleno de leña, o las noches que pasó en vela preocupándose por darnos de comer. Ella fue nuestra heroína silenciosa, quien nos enseñó el valor de la perseverancia y la bondad. El salón quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Javier,
quien sentía cada palabra como una cuchilla en su corazón. Mateo continuó, con la voz más baja. Pero hoy, además de honrar a nuestra madre, queremos recordarnos a nosotros mismos que nadie es perfecto. Todos pueden cometer errores, y todos merecen una oportunidad para redimirse. Javier apretó los puños, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Un impulso irresistible lo invadió, no podía quedarse quieto. Los aplausos llenaron la sala, devolviendo a Javier al presente. Se levantó y comenzó a caminar con pasos pesados hacia el escenario. Los invitados se giraron para mirarlo con curiosidad y desconcierto. Javier no les prestó atención. Sus ojos solo estaban puestos en sus hijos. Mateo lo vio avanzar, y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sofía frunció el ceño, Andrés e Isabel intercambiaron miradas confusas, y Diego simplemente observó con el ceño fruncido. Javier se detuvo frente al escenario. Su voz, quebrada y temblorosa, pero firme, rompió el silencio. Soy su padre. El salón quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se posaron en Javier. Sus hijos quedaron petrificados. Mateo fue el primero en hablar, con un tono frío. ¿Qué está haciendo aquí? Javier balbuceó, con lágrimas a punto de brotar. Yo sé que no lo merezco. Sé que les fallé. Pero quiero pedirles perdón. A cada uno de ustedes. Nadie respondió. La tensión llenó la sala. Sofía apretó los puños, con los ojos enrojecidos. Andrés bajó la mirada, evitando los ojos de Javier. Isabel tomó la mano de Diego con fuerza, mientras Diego permanecía inmóvil, sin mostrar emoción. Javier cayó de rodillas, y su voz se quebró. Me equivoqué. Cometí muchos errores. Los abandoné a ustedes y a su madre. No puedo cambiar el pasado, pero, les suplico, denme una oportunidad para redimirme, aunque sea un poco. Mateo lo miró durante un largo rato, con el rostro lleno de conflicto. Finalmente, suspiró. No puede cambiar el pasado. Pero, si mi madre estuviera aquí, no lo dejaría vivir con este arrepentimiento para siempre. Sofía sintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Andrés murmuró suavemente. Mamá nos enseñó a perdonar. Isabel desvió la mirada y dijo en voz baja. Pero usted ya no es nuestro padre. Diego dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro de Javier. Pero no lo dejaremos solo. No podemos llamarlo padre, pero puede ser parte de nuestras vidas si realmente quiere cambiar. Javier rompió a llorar. No esperaba nada más. Estar allí, frente a sus hijos, y recibir incluso un perdón parcial, era el mayor regalo. Los aplausos resonaron, no estruendosos, sino solemnes, como un reconocimiento silencioso. En la pantalla grande, el retrato de Clara seguía sonriendo dulcemente, como un recordatorio de que el perdón es el regalo más valioso de todos. El ambiente en el salón se llenó de una calma profunda, como si todos estuvieran esperando que algo se liberara. Javier seguía arrodillado frente al escenario, con los hombros temblando por la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sentía el peso de las palabras de sus hijos. Mateo fue el primero en hablar, su voz era pausada pero decidida. Abandonó a mi madre en los momentos más difíciles. Ella tuvo que enfrentar la pobreza y criarnos sola. Javier bajó la cabeza, sin intentar justificarse. Sabía que cualquier excusa sería en vano. Mateo hizo una pausa, y su mirada, antes fría, se suavizó ligeramente. Pero mi madre nos enseñó que todos pueden cometer errores, y que lo importante es levantarse y enmendarlos. No podemos llamarlo padre, pero le daremos una oportunidad de ser parte de nuestras vidas. Sofía secó las lágrimas de sus mejillas y agregó suavemente. Mamá no querría que viviera con este arrepentimiento para siempre. Pero necesitaremos tiempo para aceptar esto. Andrés permaneció en silencio, con la mirada reflexiva. Finalmente, asintió levemente y dijo: No podemos olvidar, pero podemos aprender a perdonar. Isabel apartó la vista, pero su voz, entrecortada, se hizo escuchar. Mamá sacrificó toda su vida por nosotros.
Si estuviera viva, no rechazaría a nadie que mostrara arrepentimiento. Pero tendrá que demostrar que lo merece. Diego se acercó y ayudó a Javier a ponerse de pie. Su mirada, antes fría, ahora contenía compasión. No necesitamos palabras. Necesitamos acciones. Javier fue ayudado por sus hijos a levantarse. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una profunda gratitud. No se atrevía a pedir más. Estar frente a sus hijos y recibir una oportunidad, aunque pequeña, era el mayor regalo. Un aplauso comenzó a sonar, lento pero lleno de emoción. Los invitados a la ceremonia se mostraron conmovidos ante ese momento tan especial. Mateo se giró hacia la audiencia y su voz firme resonó en el salón. Hoy no solo es un día para honrar a nuestra madre, sino también para reflexionar sobre el valor del perdón. Y quiero rendir homenaje a la mujer más extraordinaria de nuestras vidas, Clara. De inmediato, un gran telón detrás del escenario se levantó lentamente, revelando un enorme retrato de Clara. Era una pintura de ella abrazando a sus hijos, con una sonrisa serena y una mirada llena de amor. Debajo del retrato, una inscripción en letras doradas decía, la madre más grande, Clara. El salón estalló en aplausos que parecían no tener fin. Javier miró el retrato, sintiendo una mezcla de arrepentimiento y orgullo. Lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Mateo continuó. Hemos preparado un pequeño tributo para nuestra madre. A partir de hoy, la cadena de hoteles Mateo International dedicará un fondo especial para ayudar a madres solteras en situaciones difíciles. Este fondo llevará el nombre de Fondo Clara. Los aplausos resonaron nuevamente, esta vez con más fuerza. Javier sintió como el calor humano llenaba el espacio. Se dio cuenta de que Clara no solo era madre de sus hijos, sino también un símbolo de fortaleza y bondad para toda la comunidad. Al finalizar la ceremonia, los invitados comenzaron a retirarse, dejando un espacio íntimo para la familia. Javier permaneció de pie, mirando a sus hijos con el corazón pesado pero lleno de esperanza. Mateo se acercó y, con una voz serena, dijo: vendrá a vivir con nosotros, pero no piense que esto significa una reconciliación. Esta es una oportunidad para demostrar que puede ser digno de ello. Javier asintió con dificultad, con la voz entrecortada. No los decepcionaré. Sofía añadió suavemente. Necesitaremos tiempo para adaptarnos. Usted también. Isabel esbozó una leve sonrisa, aunque todavía mostraba cierta cautela. Comience con algo pequeño. Tal vez cuidar el jardín en casa. Javier rió entre lágrimas, un sonido liviano que parecía liberar un peso que había llevado durante años. Andrés, que estaba cerca, murmuró. Y no olvide visitar la tumba de mamá. Diego colocó una mano sobre el hombro de Javier y dijo con tono cálido. Lo llevaremos al lugar donde mamá descansa. Ella merece saber esto. Al día siguiente, Javier y sus hijos visitaron el cementerio donde Clara descansaba. Frente a su tumba, colocaron un ramo de flores blancas. Javier se arrodilló y, con manos temblorosas, tocó la lápida que llevaba el nombre de la mujer que una vez amó y que había perdido. Clara, lo siento tanto, dijo Javier, con la voz rota. Te hice sufrir más de lo que puedo expresar. Nuestros hijos han crecido, ¿los ves? Son más maravillosos de lo que jamás imaginé. No lo merezco, pero viviré el resto de mis días tratando de enmendar mis errores. Mateo permaneció en silencio detrás de él. Sofía tomó la mano de Isabel, mientras Andrés inclinaba la cabeza y Diego cerraba los ojos. El viento soplaba suavemente, y los pétalos de las flores danzaban en el aire, como si Clara respondiera desde algún lugar. Tal vez ella ya había perdonado. Meses después, Javier vivía con sus hijos en una amplia pero acogedora mansión. Pasaba sus días cuidando el jardín, reparando objetos rotos y ayudando en las pequeñas tareas de la casa. Ya no era un padre en el sentido tradicional, pero había encontrado un nuevo propósito como compañero silencioso que apoyaba desde las sombras. Una tarde, mientras Javier podaba un árbol en el jardín, Mateo se acercó con un tono más suave que de costumbre. ¿Le gustaría formar parte del Fondo Clara?
Necesitamos a alguien que gestione la ayuda para las familias necesitadas. Javier levantó la vista, sorprendido, pero con los ojos brillantes de emoción. Por supuesto, estaría encantado. Mateo asintió levemente y por primera vez lo llamó papá sin mostrar ningún rastro de resistencia. Javier sintió una calidez indescriptible en esa simple palabra. El cielo ese día estaba despejado y una brisa ligera acariciaba los árboles. Parecía que Clara estaba presente, envolviendo a la familia con su amor eterno. La historia de Javier es una lección poderosa sobre el valor de la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Aunque perdió todo por su egoísmo y ambición, la sinceridad de su arrepentimiento y su esfuerzo por cambiar le abrieron el camino hacia la redención. Nos recuerda que, por grandes que sean los errores, la auténtica contrición y el deseo de enmendar pueden llevarnos a la reconciliación. Lo más importante es valorar a la familia y no permitir que los errores nos priven de las personas que más amamos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.